Hola chicos, bienvenidos nuevamente a Aprenda en Ruta. En la clase anterior aprendimos qué es la inteligencia artificial. Vimos que permite desarrollar sistemas capaces de reconocer patrones, clasificar información, realizar predicciones, interpretar datos o generar contenido. También aclaramos que no toda automatización es inteligencia artificial y que un sistema puede producir resultados sorprendentes sin pensar como una persona. Ahora estudiaremos cómo llegamos hasta la inteligencia artificial que conocemos actualmente, porque la IA no apareció de repente con los asistentes modernos. Es el resultado de décadas de investigaciones, descubrimientos, expectativas que tenían, fracasos y nuevos intentos. En esta clase recorreremos su historia desde las primeras ideas sobre máquinas inteligentes hasta la inteligencia artificial generativa. Cuando una tecnología se vuelve popular, chicos, puede parecer que surgió de un momento a otro, pero normalmente existe una larga historia detrás. La inteligencia artificial actual depende de avances en matemáticas, avances en lógica, estadística, electrónica, informática y neurociencia. También depende de la capacidad de almacenar información, procesar grandes cantidades de datos y construir computadoras cada vez más potentes. Por eso, la historia de la IA no es una línea recta, chicos. Ha tenido periodos de gran entusiasmo, momentos de progreso lento y etapas en las que muchas personas dejaron de confiar en sus posibilidades. Para comprender esta evolución, comenzaremos antes de que existiera oficialmente el término de inteligencia artificial. Mucho antes de las computadoras, diferentes pensadores ya se preguntaban si el razonamiento podía representarse mediante reglas. La lógica permitió estudiar cómo construir argumentos y obtener conclusiones a partir de ciertas condiciones. Las matemáticas, perdón chicos, permitieron representar problemas de una forma precisa. Más adelante aparecieron máquinas capaces de realizar cálculos automáticamente. Estas máquinas no eran sistemas de inteligencia artificial, pero ayudaron a establecer una idea importante. Si un problema puede expresarse mediante pasos claros, quizá una máquina puede ejecutar esos pasos. Con el desarrollo de las primeras computadoras durante el siglo XX, esta pregunta se volvió mucho más concreta. Ya no se trataba solamente de imaginar una máquina capaz de razonar, comenzaba ya a existir la tecnología necesaria para experimentar con esa posibilidad. En 1950, el matemático y científico de la computación Alan Turing publicó un trabajo muy influyente. En lugar de intentar definir directamente qué significa pensar, propuso analizar si una máquina podía mantener una conversación de tal manera que una persona no pudiera distinguirla fácilmente de otro ser humano. Esta idea dio origen a lo que actualmente se conoce como la prueba de Turing. De manera simplificada, una persona intercambia mensajes con diferentes participantes sin verlos. Si no puede determinar con seguridad cuál de ellos es una máquina, se considera que la máquina mostró un comportamiento conversacional difícil de distinguir del humano. La prueba de Turing no demuestra que una máquina tenga conciencia, tampoco es una medida completa de toda forma de inteligencia. Su importancia histórica, chicos, se encuentra en que convirtió una pregunta filosófica en un desafío que podía analizarse mediante el comportamiento observable de un sistema. Uno de los acontecimientos más importantes ocurrió en 1956. Un grupo de investigadores se reunió durante un proyecto académico de verano en Dartmouth College en Estados Unidos. Entre los participantes y organizadores se encontraban unos investigadores como John McCarthy, Marvin Minsky, Klaus Shannon y Natalie Rochester. En la propuesta del encuentro se utilizó la expresión, chicos, escuchen bien, inteligencia artificial. Por esta razón, la reunión de Dartmouth suele considerarse uno de los momentos fundacionales del campo.
¿ok? Los investigadores pensaban que varias capacidades humanas, como aprender, razonar o utilizar lenguaje, podrían estudiarse de manera suficientemente precisa como para ser producidas por una máquina. Existía un fuerte optimismo en ese tiempo y algunos especialistas creían que se lograría avances muy rápidos. Sin embargo, muchos de los problemas resultaron ser mucho más difíciles de lo que parecía. Durante la década, chicos, de 1950 a 1960, aparecieron programas capaces de realizar tareas que en ese momento resultaban sorprendentes. Algunos podían demostrar ciertos teoremas matemáticos, otros resolvían problemas mediante búsquedas de posibles soluciones. También se desarrollaron programas experimentales de conversación y procesamiento del lenguaje, chicos. Y uno de los enfoques más importantes de esta época fue la llamada inteligencia artificial simbólica. ¿Ok? Este es un nuevo concepto, chicos. Bueno, en ese momento era un nuevo concepto. En este enfoque, el conocimiento se representa mediante símbolos, reglas y relaciones. Por ejemplo, chicos, si una persona cumple determinadas condiciones, el sistema puede aplicar una regla y producir una conclusión. La idea era construir sistemas inteligentes introduciendo de manera explícita el conocimiento y las reglas necesarias para razonar. ¿Ok? Este enfoque produjo avances importantes, pero también encontró muchas limitaciones. La inteligencia artificial simbólica funciona de una forma parecida a un conjunto organizado de instrucciones lógicas. ¿Ok? Imagina un sistema que contiene esta regla. Si un equipo no enciende y tampoco recibe energía, entonces se debe revisar la conexión eléctrica. El sistema recibe información, busca una regla compatible y produce una conclusión o recomendación. Este método funciona bien cuando el problema puede describirse claramente mediante reglas, pero también facilita explicar por qué se obtuvo una respuesta. Podemos revisar qué información se utilizó y qué regla fue aplicada. Sin embargo, el mundo real contiene excepciones, información incompleta y situaciones ambiguas. Construir manualmente todas las reglas posibles puede convertirse en una tarea enorme. A pesar de esta dificultad, el enfoque simbólico permitió desarrollar una de las tecnologías más importantes de las décadas siguientes, que fueron los sistemas expertos, chicos. Entonces, los sistemas expertos alcanzaron gran popularidad principalmente durante las décadas de 1970 y 1980. Su objetivo era representar el conocimiento de especialistas humanos dentro de un programa. Un sistema experto normalmente incluía una base de conocimiento. En ella se almacenaban hechos, reglas y relaciones obtenidas de personas expertas en un área. También contaba con un motor de interferencia. Este componente analizaba la información disponible y aplicaba las reglas para producir una conclusión. Por ejemplo, un sistema podía apoyar la identificación de fallas en equipos, ayudar a analizar ciertos problemas médicos o recomendar configuraciones técnicas. Estos sistemas demostraron que una computadora podía apoyar decisiones especializadas dentro de dominios limitados, pero también tenían problemas. Era costoso obtener y mantener todas las reglas y si el conocimiento cambiaba, alguien tenía que actualizarlo. Además, un sistema podía funcionar muy bien en los casos previstos y fallar cuando aparecía una situación inesperada. Durante varios periodos, chicos, las expectativas sobre la inteligencia artificial crecieron más rápido que sus resultados reales. Las computadoras todavía tenían una capacidad limitada. El almacenamiento era costoso. No existían las enormes cantidades de datos digitales disponibles actualmente. Además, muchos problemas cotidianos eran demasiado complejos para representarse mediante reglas simples. Por ejemplo, reconocer objetos en una imagen parece una tarea fácil para una persona,
Sin embargo, una computadora necesita procesar colores, formas, posiciones y múltiples variaciones, que fue lo que vimos en la primera clase, chicos. Un objeto puede aparecer desde diferentes ángulos, con poca iluminación o parcialmente oculto. Cuando los sistemas no cumplían las promesas realizadas, el entusiasmo disminuía. Esto condujo a periodos conocidos como inviernos de la inteligencia artificial. La expresión inviernos de la inteligencia artificial, chicos, describe un periodo en el que disminuyen la inversión, la atención y la confianza en esta tecnología. No significa que toda investigación se detuviera, significa que muchas promesas no se cumplieron y varias organizaciones redujeron su apoyo. Se suelen reconocer dos grandes periodos de este tipo. Uno ocurrió aproximadamente durante la década de 1970, otro comenzó hacia finales de la década de 1980 y se extendió durante los primeros años de la década de 1990. Las fechas exactas pueden variar según la fuente y el área analizada. Lo importante es comprender el patrón, chicos. Primero aparecen expectativas muy altas, después surgieron limitaciones técnicas y finalmente disminuyeron el financiamiento y la atención pública. A pesar de ello, la investigación continuó y varias técnicas siguieron mejorando. Con el tiempo comenzó a crecer otro enfoque, que fue el machine learning o aprendizaje automático. En lugar de programar manualmente cada regla, los investigadores desarrollaron métodos capaces de encontrar patrones a partir de datos. Imagina que queremos identificar correos no deseados, como lo que vimos en la primera clase, chicos. Con un enfoque basado únicamente en reglas, tendríamos que escribir instrucciones como si el mensaje contiene determinada frase, clasificarlo como spam. O si incluye cierta cantidad de enlaces, aumentar el nivel de sospecha. Pero estas reglas pueden quedarse obsoletas o no cubrir todas las situaciones. Con Machine Learning, el sistema puede recibir muchos ejemplos de correos electrónicos previamente clasificados. Después, busca relaciones entre sus características y las categorías correctas. Este cambio permitió trabajar con problemas donde sería muy difícil escribir todas las reglas manualmente. El Machine Learning comenzó a ganar mayor importancia durante las décadas de 1990 y los 2000. El crecimiento de Machine Learning no ocurrió por una sola razón. Fue impulsado por la combinación de varios factores, chicos. Primero, comenzaron a existir más datos digitales. Internet, los teléfonos, las cámaras y los sistemas empresariales generaron cantidades crecientes de información. Segundo, mejoró la capacidad de las computadoras. Los procesadores podían realizar más operaciones en menos tiempo. Además, ciertos componentes diseñados originalmente para gráficos resultaron útiles para ejecutar numerosos cálculos de manera paralela. Y tercero, avanzaron los algoritmos y los métodos de entrenamiento. La combinación de datos, capacidad de cómputo y nuevas técnicas permitió abordar problemas que anteriormente eran demasiado difíciles. Este entorno favoreció el crecimiento de las redes neuronales y del deep learning. Ahora, las redes neuronales artificiales existen desde hace varias décadas. Su diseño está inspirado de manera muy general en ciertas ideas relacionadas con el funcionamiento de las neuronas biológicas, chicos. Sin embargo, no son copias exactas del cerebro humano. Son modelos matemáticos formados por unidades conectadas que procesan información. ¿Ok? Cuando una red como la que estamos viendo en pantalla cuenta con múltiples capas capaces de aprender representaciones cada vez más complejas, hablamos de deep learning, ¿ok? O aprendizaje profundo. ¿Ok, chicos? Durante la década de 1900, durante la década, chicos, de 2010, el Deep Learning comenzó a producir avances muy importantes. Los sistemas mejoraron en tareas como reconocimiento de imágenes, procesamiento de voz y traducción automática. Esto empezó desde 2010, chicos. Pero un momento especialmente influyente ocurrió en 2012,
cuando una red neuronal profunda obtuvo resultados destacados en una competencia de reconocimiento de imágenes. Este acontecimiento mostró el potencial de combinar grandes conjuntos de datos, hardware más potente y redes neuronales profundas. Así que en la clase 7, chicos, estudiaremos con mayor detalle cómo funcionan conceptualmente estas redes. ¿Ok? Por lo pronto, estamos viendo la línea del tiempo del machine learning, o más bien de la inteligencia artificial. Durante muchos años, una gran parte de los sistemas de IA se concentró en analizar información. Por ejemplo, clasificar una imagen, reconocer una voz, predecir una categoría y detectar un objeto. Pero los avances también permitieron desarrollar sistemas capaces de generar información nueva. Algunos modelos podían producir texto, imágenes, música u otros contenidos a partir de los patrones aprendidos durante su entrenamiento. Este cambio no ocurrió de forma instantánea, fue el resultado de avances acumulados en redes neuronales, procesamiento del lenguaje, capacidad computacional y disponibilidad de datos. Uno de los desarrollos que aceleró este proceso fue una arquitectura conocida como Transformer. ¿Okay? En 2017 se presentó una arquitectura de red neuronal conocida como Transformer, con la que les estaba comentando. Su importancia se relaciona, entre otras cosas, con su capacidad para analizar las relaciones entre diferentes partes de una secuencia. En el caso del lenguaje, esto ayuda a procesar cómo se relacionan las palabras dentro de una fase o de un texto más amplio. Los transformers permitieron entrenar modelos de lenguaje con enormes cantidades de texto. Estos modelos aprendieron patrones relacionados con vocabulario, estructura, estilo y relaciones entre conceptos. Después, podían generar texto al predecir qué fragmentos eran más probables dentro de un contexto. Este avance impulsó sistemas capaces de resumir, traducir, responder preguntas y producir diferentes tipos de contenido escrito, que en la clase 10 también estudiaremos con mayor detalle cómo funcionan los modelos de lenguaje. Por ahora, lo importante, chicos, es comprender que los transformers fueron una pieza importante en la expansión de la inteligencia artificial generativa. ¿Ok? Entonces, aquí va lo que hemos vivido. Durante la década del 2020, las herramientas de inteligencia artificial generativa comenzaron a llegar a una audiencia mucho más amplia. Personas sin conocimiento de programación pudieron interactuar con sistemas capaces de producir texto, imágenes, audio, video o código. Esto aumentó enormemente la visibilidad de la inteligencia artificial. Sin embargo, la IA generativa no representa todo el campo. Es una de sus áreas simplemente. La inteligencia artificial también incluye sistemas de clasificación, predicción, visión por computadora, robótica, reconocimiento de voz y muchas otras aplicaciones. Además, chicos, los modelos generativos tienen limitaciones. Pueden producir información falsa, repetir sesgos, interpretar mal una instrucción o generar resultados que parecen correctos sin serlo. Por eso hay que tener mucho cuidado. Su crecimiento también ha generado debates sobre educación, empleo, privacidad, propiedad intelectual, seguridad y uso responsable. Estos temas serán analizados más adelante en el curso, chicos. Y bueno, podemos resumir esta historia mediante una línea del tiempo simplificada. ¿Okay? En 1950, Alan Turing planteó preguntas fundamentales sobre las máquinas y el comportamiento inteligente. En 1956, el encuentro de Dartmouth ayudó a establecer formalmente el campo de la inteligencia artificial. Durante las décadas de 1970 y 1980, crecieron los sistemas expertos y los programas basados en reglas. Después de diferentes periodos de entusiasmo y decepción, el machine learning
ganó mayor importancia durante la década de 1990 y los 2000. En la década de 2010, el Deep Learning impulsó avances en imágenes, voz y lenguaje, chicos. Y durante la década del 2020, la inteligencia artificial generativa se volvió accesible para millones de personas. Esta línea de tiempo es una simplificación. Los enfoques no desaparecen completamente cuando aparece uno nuevo. Actualmente continúan utilizándose reglas, sistemas estadísticos, machine learning, redes neuronales y combinaciones de diferentes técnicas. La evolución de la IA consiste en acumular y combinar ideas, no simplemente en reemplazar todo lo anterior. Ahora sí, chicos, para practicar lo aprendido, construirás una línea del tiempo con 6 momentos importantes. Incluye 1. Las preguntas de Alan Turing sobre máquinas inteligentes. 2. La reunión de Dartmouth de 1956. 3. El crecimiento de la inteligencia artificial simbólica. 4. Los sistemas expertos y los inviernos de la IA. 5. El crecimiento del Machine Learning y el Deep Learning. Y 6. La expansión de la inteligencia artificial generativa. Para cada momento, escribe 3 elementos, ¿ok? El periodo aproximado en el que pasó, el avance principal y una limitación o desafío, ¿ok? Por ejemplo, para los sistemas expertos pueden escribir que almacenaban conocimiento mediante reglas, pero que era difícil mantener y actualizar esas reglas. No necesitas memorizar todas las fechas, el objetivo es comprender cómo fue cambiando el enfoque utilizando para construir sistemas inteligentes, chicos. Así que hagamos un repaso de la clase. Primero, la inteligencia artificial actual es el resultado de varias décadas de investigación. Segundo, el campo no ha avanzado de manera lineal. Ha tenido periodos de entusiasmo, limitaciones y reducción de inversión. Tercero, los primeros enfoques se apoyaron principalmente en símbolos y reglas creadas por personas. Cuarto, el crecimiento del Machine Learning permitió que muchos sistemas encontraran patrones a partir de datos. Quinto, el Deep Learning, los Transformers y la mayor capacidad computacional impulsaron nuevos avances en reconocimiento y generación de contenido. Y finalmente, chicos, la inteligencia artificial generativa es una etapa importante de esta historia, pero no representa todo el campo de la IA. Así que en la próxima clase estudiaremos los diferentes tipos de inteligencia artificial. Aprenderemos qué es la inteligencia artificial estrecha, qué es la que encontramos en los sistemas reales utilizados actualmente. También analizaremos el concepto de inteligencia artificial general y la idea teórica de una inteligencia artificial superinteligente. Lo más importante será distinguir entre tecnologías que existen actualmente y conceptos que todavía permanecen, principalmente al campo de la investigación, la especulación o la ficción. Realiza la actividad de esta clase y comparte en los comentarios qué momento de la historia de la IA te pareció más importantes. Suscríbete a Aprende en Ruta y continúa con la playlist completa del curso. Nos vemos en la siguiente clase.